Buenas, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Veo que se están uniendo todos. Estamos esperando, estoy esperando yo que se una Lore Caballero a- acá al vivo, así la puedo agregar a ella y ya arrancar con esta charla sobre el tema del parto respetado y discapacidad. Para los que se unen a través de Lore, a través del Insta de Lore, les cuento quién soy yo, un poquito quién soy yo, así me presento. Mi nombre es Carolina, tengo 35 años, vivo en Morón, Buenos Aires, y tengo una discapacidad motriz a raíz de una malformación congénita que se llama mielomeningocele, que es el caso más grave de espina bífida. Y desde el año 2018, desde fines del año 2018, decidí hacer las redes del Amielito en un primer momento para hacer catarsis sobre un montón de cuestiones que nos pasan a las personas con discapacidad en la vida cotidiana. O sea, ¿qué me pasaba a mí como mujer de 30 y pico de años viviendo en Buenos Aires con una discapacidad motriz? Eso derivó en que después, con el correr del tiempo, un montón de personas me dijeran, mira, a mí no me pasa, tengo tal discapacidad que por ahí no era la misma que la mía, o sí era motriz pero no era mielo, y me pasa lo mismo en esto, aquello, qué sé yo. Entonces terminó derivando en lo que soy, que no hablo solamente de mi experiencia, y tampoco hablo solamente de mielomeningocele, sino que a lo que digamos, ahí está Lore. Lo que hablo en las redes del Amielito es sobre temas relacionados con discapacidad y sociedad en general. YouTube, que es donde empecé, tengo, bueno, este Instagram, Facebook y también Twitter. Ahí estamos esperando, dice, esperando a que se... Lore, Hola, ¿cómo ¿cómo estás? estás? ¿Bien vos? Bien, 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 ¿Estás bien, bien? acá bien, todo bien, Sí. todo tranqui. Bueno, genial, mejor así. Mira, yo mientras que estaba esperando que conecte, que te enganches vos al vivo y que después conecte internet y todo, ya hice mi presentación, ya conté quién era yo y qué era el Amielito, así que si querés te doy el lugar para que te presentes vos y después ya arrancamos con el tema del vivo en particular. Bueno, yo soy Lorena Caballero, soy partera, trabajo actualmente en el Hospital General de Agudos Teodoro Álvarez, que está en Capital Federal, en la maternidad del Hospital Pedro Chutro. Y bueno, he trabajado, soy especialista en salud sexual y reproductiva de la mujer, y he tenido la oportunidad de trabajar en municipios y en uno en particularmente que es de la ciudad donde yo vivo, que es en Gualeguaychú, y tuve la suerte de trabajar con una directora de salud en el armado y la creación de una sala de situación de salud, y justamente esta directora eh, era una persona con discapacidad. Entonces, bueno, fue bastante interesante el trabajo con ella, y también trabajé haciendo talleres y colaborando en salud comunitaria y en instituciones donde asistían chicos con discapacidad. Entonces lo que hacíamos era talleres de educación sexual y reproductiva en diferentes áreas y escuelas. Así que bueno, Eso está buenísimo trabajo porque en Capital. no se habla mucho y no hay mucho, si bien hay, no hay mucho a veces esto de educación sexual integral enfocado a las diferentes discapacidades. Eso está muy bueno también tratarlo, pues es muy importante y muy necesario. Sí, sí, sí. Sí, además hay guías, se pueden incorporar, o sea que tenemos los profesionales de la salud, podemos incorporar esas guías a los diferentes lugares donde uno trabaja. Y bueno, un poco te quería agradecer la invitación, me parece que es interesante porque es la Semana
Mundial del Parto Respetado. Y bueno, justamente esto, lo que vos pusiste, que me encantó, que fue esto de la pregunta, si es posible un parto respetado cuando el niño que está por nacer tiene una discapacidad o tiene una condición que sea diferente, ¿sí? Entonces, también otro punto importante que me pareció es el hecho de que si se respetan los derechos en una persona gestante, en una mujer gestante con discapacidad y en los acompañantes, que muchas veces pueden ser personas que tengan discapacidad. Entonces, un poco, bueno, les quería contar cómo es el trabajo habitual, ¿sí? Eh, Esto es posible, o sea, es posible que una mamá con una discapacidad se le respeten los derechos del parto. Sí, la verdad que sí. Sí, es Mira, importante. en cuanto a las encuestas que estabas mencionando recién, tengo los resultados, pues esperé hasta último momento para poder sacar los resultados, por ver si había más gente que seguía votando. Y en la Sí, pregunta esa que decía si creen que es posible que un niño que está por nacer, con algo que ya se sabe que tiene alguna discapacidad o alguna condición, pueda nacer a través de un parto respetado, el 89% contestó que sí y el 11% contestó que no. Y para la otra pregunta, que era si era posible llevar adelante un parto respetado, si es que alguno o los dos padres tenían alguna discapacidad o alguna condición, el 100% contestó que sí. Así que evidentemente estamos mucho más informados como sociedad que hace unos cuantos años sobre qué es el parto respetado y a qué nos referimos cuando hablamos de eso, ¿no? claro, sí. Estuvo muy buena la encuesta, entonces, porque la verdad que yo lo vivo en la institución donde trabajo como parte del equipo de salud, porque siempre cuando trabajamos las parteras trabajamos con equipos interdisciplinarios. Y la verdad que sí, un parto respetado, como ya sabemos, es un proceso totalmente natural, fisiológico, hormonal, sexual, y es un hecho también cultural y familiar. Eh, y bueno, nosotros las parteras y los equipos de salud trabajamos siempre para que las mujeres cuando ingresan al sistema de salud estén informadas acerca de los derechos del parto y de todos los derechos que tienen. Entonces, ¿para qué informamos? Para que las mujeres puedan tomar decisiones conscientemente y para que puedan llegar a tener una experiencia de parto positiva. En los lugares que yo trabajo justamente, cuando una mujer ingresa al sistema de salud, lo que hacemos es primeramente darle información, aparte de la atención obstétrica, siempre cuando trabajamos con empatía, trabajamos poniéndonos en el lugar de esa mujer, sea o no que tenga una discapacidad, siempre de un modo cariñoso. Y lo bueno es estar en instituciones, por ejemplo, del Álvarez, en una institución donde cuando la mujer ingresa al sistema de salud, tiene las unidades de trabajo parto y recuperación, que son unidades donde tienen elementos para que la mujer pueda elegir libremente la posición de parto, ¿sí? Contamos con una liana, que es una cuerda que va sostenida al techo, donde la mujer si quiere hacer fuerza lo puede hacer parada, puede parir en la posición que ella desee, y hay camillas articuladas que se pueden cambiar de posiciones, hay un banquito de parto, y lo bueno es que, bueno, la institución donde estoy es pionera en defender los derechos de las mujeres y garantizarlos. Entonces, desde la conducción siempre se han hecho modificaciones, tanto en la parte edilicia como en la parte también de transformar y constantemente estar haciendo formación a los profesionales de la salud. Entonces, ahí sí nosotros podemos garantizar los derechos de las mujeres. Pero es la verdad que hay otros lugares
donde los profesionales también están limitados, ¿sí? Hay lugares donde la sala de parto, estas unidades de parto que yo te contaba, son unidades que son totalmente, que están en intimidad, inclusive tienen su propio baño, inclusive tienen espacio para que esas mujeres que vayan a transitar el proceso del parto puedan estar acompañadas, ¿sí? De la persona que ella elija. Pero sabemos que hay limitantes dentro en otras instituciones donde quizás en una sala de parto hay otra camilla de parto y muchas veces, de acuerdo al caudal de parto, de acuerdo al número de consultas que hay, muchas veces hay mujeres que están pariendo simultáneamente. Entonces, el personal de salud es el que habilita a poder decir, poner un biombo, poner una Claro, eso cortina. decía Pablo el otro día, que por lo menos por una telita, un biombo, algo para poder separar los dos lugares, Claro, que haya un porque poco más de intimidad. Claro, y porque justamente para cuidar justamente la intimidad. De hecho, también hay consultorios donde las parteras mismas muchas veces somos las que vamos pidiendo y vamos desde la iniciativa de nosotros eh, poder poner una cortina, poder resguardar la intimidad de ese acto que es el acto fundante de la vida, el nacimiento. Y la verdad, bueno, hay lugares donde sí se respeta, hay lugares que por las condiciones no, ¿sí? En los lugares, en los sectores privados, totalmente diferente. No en todos los lugares se respeta que la sala de parto sea exclusivamente para partos, por ahí se hacen otras prácticas en las cuales pareciera que hacer un parto se tiene que pedir un turno para hacer parto porque no están disponibles las 24 horas. Y es una realidad que pasa en todo el país. Entonces, con lo cual, ahí ya se vulnera un derecho que es respetar el tiempo biológico y psicológico de ese proceso. Eh, también uno piensa, bueno, a ver, quién tiene el rol fundamental para que ese acceso, sí, a esos derechos sea sin discriminación. O sea, el rol fundamental lo tiene el equipo de salud. Pero cuando hablamos del equipo de salud, no estoy apuntando solamente a la partera, sino que va desde el médico tocoginecólogo, el anestesista, la enfermera de neonatología, la neonatóloga, la enfermera de maternidad, el personal de limpieza, el camillero, instrumentadoras, porque es todo un equipo que trabaja para que esos derechos se puedan garantizar, ¿sí? Sí, porque Por aparte la ejemplo, ley habla del preparto, parto y posparto, entonces desde que entras a la institución, que te vas a anotar para recepcionarte y decir, hola, ¿qué tal? Vengo a parir, hasta que te vas de alta. Digo, todo el conjunto y toda la gente que te cruzas en todo ese proceso, imagino. exactamente. Y las parteras lo que hacemos siempre en general es trabajar haciendo de puente. ¿Qué quiere decir esto? Siendo intermediario y observando estas cuestiones. Cuando se vulnera un derecho, poder hablar con el compañero y decirle, mirá, esta mamá está pasando por este proceso, hay que tener un poco más de paciencia. Infinidades de cosas, como decir el acompañante, ¿sí? Muchas veces las mujeres no quieren estar, como decía Paola el otro día, que no quieren estar acompañadas por alguien. También hay que respetar ese derecho de que la mujer, por diferentes causas, no quiera estar acompañada. Entonces siempre lo que hacemos es escuchar a la mujer, ¿sí? Escuchar qué es lo que le pasa a esa mujer, qué historia trae esa mujer, qué antecedentes tiene, y siempre cuando trabajamos desde la escucha activa, ¿sí? Le damos espacio, sin juicio de valor, respetando lo que esa mujer trae, y se va, y el parto va sucediendo, ¿sí? Lo que siempre estamos, por lo menos con los equipos que yo trabajo, es hacer que la mujer y la familia vivan una experiencia positiva del parto. Entonces, hay un montón de cuestiones que también uno va viendo en la atención,
cuando esa mujer se interna, ya sea en trabajo de parto, eh, que es importante ver qué capacidad tengo yo para enfrentarme a ese desafío o qué limitaciones tengo yo como profesional, porque muchas veces vivimos situaciones en las que estamos, que atravesamos, qué sé yo, quizás una experiencia de un parto anterior que no fue positiva y con lo cual entre los equipos vamos trabajando y vamos viendo y entre nosotros vamos viendo a ver si estamos preparados o no para la asistencia o no, y eso es importantísimo en los equipos escucharse. Tengo una Eh, consulta en cuanto a esto que decís de estar preparado o no. Si bien la persona, la mujer que está por parir, puede elegir con quién entrar, en el caso, me imagino, por ejemplo, de una mujer hipoacústica o sorda, que se comunica a través de lengua de señas, eh, por lo menos donde te ha tocado trabajar a vos, ¿hay algún personal, hay algún intérprete que pueda entrar a la sala de partos para poder irle informando a la mujer qué en cosas le este van momento, haciendo? Porque a esa mujer, por más de que le grites, por más de que le hables, por más de que te le pongas adelante, digo, si se comunica a través de lengua de señas, se comunica a través de lengua de señas. Digo, necesita alguien que le dé información clara y previa a que pasen un montón de cuestiones. sí, en el Álvarez había una profesional, Marisa Paredes, que había hecho el curso hace muchos años, ahora ya está jubilada, pero era una de las que todo el tiempo nos iba alentando para que hiciéramos el curso de lengua de señas. El Álvarez lo que tiene la particularidad es que se atienden mujeres de diversas culturas, entonces lo que nos pasa es que nos comunicamos a través del cuerpo muchas veces, por ejemplo, qué sé yo, en el caso, ponele de una mujer que es de nacionalidad china, si tiene un intérprete, lo que hacemos es que nos vaya escribiendo y nosotros le vamos preguntando y así nos vamos comunicando. Ya sea, por ejemplo, una mujer que no necesariamente tenga que tener una discapacidad, ¿no? Qué sé No, yo, no, pero como una estábamos mujer. hablando de que el vivo Ujú. venía orientado a esto de que si una persona con discapacidad puede transitar un parto respetado, me parece que uno de los puntos importantes del parto respetado es este, que se te informe de lo que se te va a ir haciendo y que se te pregunte si querés determinadas cuestiones. Entonces, la única manera de que vos puedas responder a esto y que estés informada es que la comunicación sea clara, básicamente. Por eso te preguntaba. Exactamente, pero sí, actualmente no hay. Pero sí sé que se está trabajando un proyecto, que se presentó un proyecto acerca de que pueda haber personas que acompañen, que estén preparadas y acompañen este proceso. También, por ejemplo, personas con discapacidad visual, también. Lo Eh, que te iba a pero preguntar. quizás una mujer que tiene una discapacidad auditiva, muchas veces la comunicación es corporal o a través del acompañante, pero no hay personal específicamente que, que traduzca a través de lengua de señas. Actualmente no. Sí está en proyecto que eso suceda. eh, Bien. así como, eh, esto de lo que te contaba, quizás a veces las diferencias, las barreras que hacen que una mujer no se pueda comunicar, quizás a veces son culturales, ¿sí? A veces en la comunicación. Hubo un tiempo en el Álvarez que trabajaba una comunicadora social y que nos hacía de puente también entre el profesional de la salud y la mujer gestante, y eran los casos de mujeres que venían de Bolivia y hablaban en aymara, que no entendíamos nada, y que tenían eh, costumbres de las cuales nosotros no las entendíamos. Entonces, es importantísimo que en los servicios haya personal y que esté preparado para esto, lo que decía, de que esa mujer, si tiene una discapacidad, ya sea cual sea, esté dispuesto, esté preparado para poder hacer la atención y que esa mujer se pueda informar, se pueda comunicar y pueda tomar las decisiones libremente.
y que esté en igualdad de Eh, condiciones respecto al resto, porque muchas veces a las personas con discapacidad lo que nos sucede es esto, la ley existe quizás, pero no estamos en igualdad de condiciones por esto que hablábamos, por el tema de cómo se nos comunica, dependiendo de la discapacidad que uno tenga, ¿no? Pero digo, si necesitabas comunicación a través de pictogramas, bueno, que la persona que el profesional sepa comunicarse a través de pictogramas, o que sepa comunicarse a través de lengua de señas, o que haya información en braille, porque a veces te dan un folleto, sí, está bien, si tengo una discapacidad visual y el folleto no siempre eso en braille, por más de que sea recontra completo, divino, bárbaro y me explique absolutamente todo, no me va a servir de nada. Entonces digo, hay un montón de cuestiones que quizás no se piensan y que está bueno que esos derechos tampoco se vulneren. Exactamente, porque la mujer cuando va a parir, ya sea con la discapacidad que tenga o no, somos todas iguales y todas tenemos el mismo derecho a que esa experiencia de parto sea positiva. Aparte estamos en un momento fundamental que es el proceso fundante de la vida, donde después ese ser que viene al mundo, ese bebé que viene al mundo, es el futuro de la sociedad. Entonces es muy importante que esa mujer esté tranquila, que podamos habilitar, que pueda contar y expresar todos los miedos que tiene, que pueda contar todas sus experiencias previas que muchas veces pueden condicionar el nacimiento. Mujeres que quizás han transitado pérdidas, han transitado duelos. eh, ¿Quién es esa mujer con respecto al parto? ¿Qué es lo que sabe? ¿Qué condicionantes tiene? La, si bien la mujer, una mujer que se controla en el sistema de salud, por ejemplo, que tiene controles prenatales, tiene acceso a la preparación integral para la maternidad, lo real, por ejemplo, en mi caso, es que yo veo a las mujeres ya en situación de parto. Entonces, no han tenido la información. Entonces, el personal de salud que entra en contacto, y bueno, sobre todo las parteras, porque pasamos muchas horas eh, acompañando a las mujeres en el proceso del trabajo parto, del nacimiento, es importante que podamos informar, ¿sí? Es la clave, porque una mujer que está informada está empoderada y a su vez, si hay un acompañante, a ese acompañante también lo que hacemos es ayudarlo ayudarlo y alentarlo para que sea protagonista también del nacimiento. Eh, y hay muchos casos, hemos atendido muchos casos de papás que han tenido una discapacidad, por ejemplo, hará unos años, en 2017, que tuvo un síndrome de Guillain-Barré, y ese papá tenía tantas ganas de presenciar el nacimiento que, bueno, nos adecuamos a ese papá, lo acompañamos con la silla de ruedas, tenía una cuadriplegia y pudo ser partícipe del nacimiento de su hijo. Y en un momento, bueno, tanto lo empoderamos que en un momento una enfermera, no sé, alguien del equipo, no sé qué dijo, porque él no lo podía tener a UPA, y él, a través de la palabra, le dijo, no, yo tengo el mismo derecho, lo quiero tener a UPA y ustedes te tienen que ayudar. Y yo estaba feliz porque decía, bueno, pudo, todo ese miedo que tenía antes de entrar, lo pudimos resolver en ese momento. Y él también, cuando vio que tenía participación, pudo expresarse y decir, sí, lo quiero tener a UPA, y lo ayudó. Entonces eso es genial, porque una vez que uno informa acerca de los derechos, que es fundamental, ya desde que ingresa al sistema de salud hay que informar, hace que las personas puedan tomar decisiones conscientes. Eso en un parto normal, ¿sí? Aparte de lo Pero que ¿qué decía pasa? Pau el otro día, si a vos te están diciendo que no podés, es una cosa, y si a vos
están diciendo que terminás pudiendo, está bien, sí, con los tiempos tuyos, con la asistencia necesaria, con la ayuda, pero podés. Y quizás si no estaban ustedes y el equipo médico era otro, ni siquiera entraba a la sala de parto, ni se perdía de tener la experiencia de ver nacer a su hijo y de tenerlo en brazos. ¿Por qué? Porque nadie le dijo que podía, básicamente, y porque no sabía, lo que vos decís. La información te empodera, entonces te puedes plantar y decir, quiero entrar, y tengo el derecho de entrar. Exactamente. Exactamente, sí, y podés intervenir y en el sentido de que, por ejemplo, una mamá que toma una postura porque tiene una molestia, también, una vez que uno habilita al papá, habilita en el sentido que uno le da la información, habilitar quiero decir que uno se habilita a poder, porque es uno el que se habilita a poder dar la información y a que ese papá sea partícipe del nacimiento, y una vez que ellos entran en esa familiarización de lo que es eh, o ya sea una sala de parto, yo siempre les digo que se tienen que familiarizar con el lugar, que sientan que ese es un lugar como que si es su casa, porque es importante y que traigan las cosas que ellos les genere familiarizarse. Por ejemplo, si escuchaban música durante el embarazo, bueno, ¿por qué no ponerle música durante todo el proceso del trabajo parto y el parto en sí? Eh, Siempre lo que ellos necesiten. Y también esto de no invadir, ¿sí?, ese espacio privado. Nosotros hacemos los controles obstétricos, acompañamos, pero le vamos dando herramientas para que ellos puedan transitar todo ese proceso de una manera que no sea de una forma sufriente, como culturalmente está descrito, o como culturalmente está asociado el parto con el dolor, con el miedo al dolor. Entonces vamos desmistificando todos esos miedos y, y ocurre que los nacimientos realmente son hermosos porque cuando uno ve una mujer. Con Pau en el vivo, que hablábamos que dolor no es lo mismo que sufrir y que porque tengas dolor y que es obvio que vas a tener dolor, eh, no tiene por qué ser una experiencia ni de sufrimiento ni traumática. Y encima ella decía que si uno sabe que el cuerpo llega hasta el grado de dolor donde sabe que puede llegar y que después libera oxitocina, bueno, toda la explicación que dio ella, lo transitas distinto, pero bueno, vuelvo a lo mismo, tenés que tener la información previa para poder transitarlo de una manera positiva y no de una manera negativa. Exacto. ¿Y qué es el profesional de la salud? Bueno, en este caso las parteras somos las que estamos dentro de las unidades de parto y lo que hacemos es esto, es que se familiaricen, lo que hacemos es que el contexto, el lugar, como contaba Paola, ella utiliza aromaterapia, en las salas de unidades de parto hay lámparas de sales, hay dibujos. eh, entonces lo que hacemos es brindar que ese momento del nacimiento sea de la forma más armoniosa. Las parteras, aparte de toda la preparación y de la capacitación constante que hacemos, siempre también nos estamos preparando para hacer eh, terapias alternativas también para ayudar a la mujer. Entonces, por ejemplo, tenemos esferas, hay parteras que hacen esferodinamia, que eso alivia las molestias del parto, hay parteras, tengo mi compañera de guardia que hace reflexología, entonces si hay algún dolor, es hermoso porque vos ves que cómo alivia la molestia del parto. Algunas hacen hipnosis, como Paola, Sí, Pau por me ejemplo. contaba el otro día que hacía hipnosis y que a una mujer le estaba haciendo hipnosis, que le estaba haciendo bárbaro, y que de repente entró una enfermera, creo que fue, a preguntarle algo, ella le contestó, en el medio se ve que la hipnosis se cortó y la paciente le dice, Paola, ¿me puedes poner más de la medicación? Porque me parece que se me fue. Y ella dice, se mataba de risa, me dice, no te puse nada. Pero sí, sí, es verdad. Uno lo que piensa es de la medicina alopática, generalmente con el tema de los calmantes y todo esto, y también está Claro, bueno
ver que hay alternativas. Antes que yo te interrumpí, vos me estabas diciendo que todo esto del parto respetado se daba en tanto y cuanto fuera un parto, no me acuerdo qué palabra utilizaste, pero como que estaba saliendo todo bien. Me parece que te estabas Claro, refiriendo a cuando eso. un parto es por vía vaginal, ¿sí? Un parto eutóxico, diríamos nosotros. Cuando es un parto, cuando, por ejemplo, una mujer que viene a la consulta, así tenga, si el equipo de cómo va a ser su nacimiento, esto que Paola hablaba, el tema del plan de parto, ¿sí? Si esa mujer, siempre se trabaja en un equipo interdisciplinario. Sí, Cuando llega a nosotros a la sala de parto es porque esa mujer sí puede atravesar un trabajo de parto y un parto normal, ¿sí? Así tenga o no una pero en la cesárea también hay partera. Sí, en la cesárea también trabajamos las parteras. Ah, Pero es importante porque, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, a mí me pasa que yo hago una especialidad que es aptofonoaudiología, que tiene que ver con la comunicación senso, táctil y sonora de la mamá con el bebé. Entonces, es una herramienta que se utiliza, que yo la vengo utilizando, y que lo que hacemos es ver a la mamá, no, o sea, trabajar no desde el ángulo físico, nada más, ni biológico, sino que tomarla como un todo, ¿sí? Y tomar también las emociones que tiene la mujer. Eh, Su propia historia, qué es lo que ella trae en su semblante, qué es lo que ella manifiesta en el cuerpo. Y así lo que hacemos, también trabajamos desde la vibración. ¿Qué significa la vibración? No solamente con el sonido trabajo en la unidad de trabajo de parto, sino también la vibración de la palabra. ¿Qué es lo que le digo a esa mujer? ¿Cómo va colocada esa palabra? ¿Qué efecto va a producir? ¿Sí? Eh, Cuáles son las preguntas que voy a hacer para justamente empoderar a esa mujer, que esa mujer sepa que tiene la capacidad, que solamente ella es la que pueda sacar al bebé, que puede hacer su nacimiento, que la vamos a acompañar, pero que la protagonista principal del nacimiento es la mujer, la familia y ese bebé que viene en camino. Entonces yo le voy explicando toda esta cuestión que es importante, bajar los niveles de adrenalina, que ese bebé que se conecte y bueno, se utilizan técnicas de visualización para ese proceso. Y es muy lindo porque uno cuando ve a la mujer empoderada y cuando la ve que sí puede, que cree, que sí puede y confía en nosotros de que no va a estar sola, siempre le aclaramos, no estás sola, te estamos acompañando. El nacimiento, el parto lo haces vos, nosotros lo que hacemos es acompañarte. Y también le vamos informando de que no se espere que la vamos a revisar constantemente, que no espere que le hagamos una episiotomía porque eso se va evaluando. Utilizamos técnicas para aliviar el dolor en el perineo, hay parteras que utilizan compresas de agua tibia, todo para que la mujer vaya aliviando las molestias que aparecen en el nacimiento. Y esto que vos decías de la cesárea también es un punto importante, ¿por qué? Porque una mujer ya sea por la causa que sea, va cesárea, ¿qué es lo que claro, por hacemos? ejemplo, yo tengo mielomeningocele. Al tener Sí, mielomeningocele, que es una malformación congénita, en mi caso es lumbosacro, a partir de ahí, de la lesión, digamos, yo tengo pérdida de motricidad de las piernas y de fuerza. Entonces, pasar por un proceso de parto no sería beneficioso ni para mí ni para el bebé, por una mm, cuestión de que tengo vejiga neurogénica, de que las mujeres generalmente por el esfuerzo del pujo, quedan con algún tipo de incontinencia muy leve que lo recuperan, pero en mi caso, si yo ya tengo incontinencia de leve a moderada, imagínate que sería todo un problema. Bueno, por un montón de cuestiones yo no puedo pasar por un parto vaginal, por un parto, tengo que ir sí o sí a cesárea y no se me puede dar anestesia peridural porque justo en la zona donde se aplica la peridural yo tengo el tema del mielo, o sea, es posible. claro. Entonces tendría que ser eso y en el caso de una anestesia tendría que ser una anestesia general. Eso me lo dejaron recontra claro. Digo, por eso ahí es cuando se empieza a ver el tema
tema de si se puede un parto respetado en esas condiciones, porque, a ver, yo en otras condiciones no puedo parir, eso está más que claro. Entonces digo, ¿cómo se puede dar un parto respetado? Que eso me parecía que estaba bueno plantearlo, en ese contexto, por ejemplo. Bueno, justamente la maternidad, lo que hay protocolos, ¿sí? Se respeta, sí, uno de los puntos, bueno, en este caso, bueno, vas a tener anestesia general, supongamos, si va a una cesárea, pero sí se respeta esto de poder intercambiar con la mujer, contarle qué es lo que va a pasar, contarle cómo va a ser todo el procedimiento, eh, al acompañante contarle también, ¿sí? Y si la mujer desea estar acompañada, más allá de que esté con una anestesia, ¿no? En general, se acompaña, ¿sí? Todo el equipo sabe si un papá va a entrar o no a la sala de parto, y bueno, se lo acompaña, se lo habla, mientras a la mujer gestante está entrando en quirófano, se lo acompaña, se lo habla, se trata de bajar los decibeles, que esté tranquilo, le vamos contando que, que cuando ingrese que va a estar acompañado, siempre lo acompaña la partera, nos ponemos bien al costadito donde está la mamá, y en el caso, bueno, en el caso que esté dormida, el acompañamiento es estar, pero en el caso que sea una peridural, una anestesia peridural, una raquidia o la anestesia que elijan en ese momento, que se haga, lo que hacemos es alentar al papá para que le vaya hablando. Yo lo que le digo es hablarla, decirle cosas lindas, eh, para que ella esté escuchando, para estar acompañándola. Y siempre estamos cerca. Y también lo que hacemos es, aparte de acompañar, es cuando los bebés nacen por cesárea, siempre está todo el equipo, el tocoginecólogo, el ayudante, la instrumentadora, la circulante, el neonatólogo esperando, y cuando nace se espera, se clampea el cordón, se baja a un campo que hay para que la mamá lo vea, o en este caso si es una anestesia general, para que el papá lo pueda ver, y después la neonatóloga se acerca hasta donde estamos, a la cabecera, donde está la mamá y el papá, y me lo entrega a mí, eh, envuelto, ¿sí? En compresas. ¿Por qué? Porque hay que evitar que la pérdida de calor. Entonces lo que hacemos es ponerlo contacto piel a piel con la mamá. Eso se llama COPAP, ¿sí? El COPAP es que tengan ese primer contacto piel a piel, y el papá está estimulando, ¿sí? Lo está hablando al bebé para que el bebé lo escuche, para que se huelan. Entonces está en el regazo de la mamá, y se le va hablando, hasta que, bueno, en el caso de una mamá que esté despierta, se le va preguntando. El COPAP dura 1 hora aproximadamente, y es el momento también fundante de la vida, y es lo que va a generar a próximo el futuro contacto y el apego, y a posterior la lactancia, es lo que nosotros llamamos la hora de oro, o sea, esa primera hora de contacto piel a piel. Entonces Y lo en que el caso, hacemos es acompañar. perdóname, pero lo que pasa es que también estoy mirando Sí, la hora nuestra y van 40 minutos, entonces te quería hacer esta pregunta, me parece importante porque si no se nos vaya el tiempo. Y sí. en el caso de que ni la mamá ni el papá tengan ningún tipo de condición ni de discapacidad, pero que, por ejemplo, el hijo nazca con alguna discapacidad, por ejemplo, que nazca con mielomeningocele, pongamos mi caso, que es una malformación Ujú. congénita y que va a necesitar una intervención en pocas horas de vida, que corre riesgo de infección porque, bueno, el mielo, para quien no sabe, es como una hernia que está como salida por afuera, no tenés ni la cobertura de la piel de la parte esa de la espalda, ni generalmente los músculos, entonces hay toda una situación muy complicada. Digo, ahí, Sí. ¿qué es lo que se podría ¿Qué es todo lo del parto respetado? Que en esa situación donde vos al niño lo tenés que, no podés hacer el copap, supongo, porque en 1 hora y media no lo podés tener No al puedo niño con tenerlo. el No, se pelo. hace, ¿Qué siempre se puede hacer trabaja para que el parto se sienta que sea respetado? A eso me refiero. siempre informar. Yo creo que es importante la información, ¿sí? Y siempre trabajar en equipo. Siempre la información y trabajar en equipo, y dentro del equipo está la mamá y el papá. Entonces, ¿por qué? Sí contarle, uno no sabe nunca cómo puede ser el resultado, uno puede estimar el resultado del nacimiento, pero en este caso, por ejemplo,
con una discapacidad, que ya sabemos, que ya se espera, que ya está programada, Claro. se hace, se trata en lo posible de que la mamá lo pueda ver, de que el papá lo pueda ver, y si tiene que ir rápidamente a la neonatología porque necesita intervención, los papás acompañan a los bebés en esas intervenciones. ¿Sí? Siempre después que de la cesárea el papá entra a la neonatología acompañado de la partera y del neonatólogo y de las enfermeras de neonatología, y se le va explicando todo el proceso que va a ir apareciendo. Si es de gravedad y tiene que actuar el neonatólogo, obviamente se le explica a papá, mirá, tienen que trabajar, lo conveniente es que esperen un rato afuera, no los dejamos solos, siempre están acompañados, siempre le vamos explicando, porque eso disminuye la ansiedad del papá y lo No, que... lo que yo escuché es eso, que se los dijeron para gente que no sabía, porque acá estamos presuponiendo que los padres ya saben que el niño tiene alguna discapacidad o que tiene alguna Ujú. condición. Bueno, entonces es como que dentro de todo van preparados a saber con qué se van a encontrar luego del parto. Sí, Pero muchas veces cuando no saben y cuando se habla de que el parto no fue respetado, justamente se habla de eso. Me lo dijeron de la peor manera y lo más rápido y lo más, en vez de que sea de una manera acompañada, amorosa, explicándole, no asustándolos, calmándolos, etcétera, es como que te tiran el diagnóstico rapidito y se van y vos te quedaste con tu hijo que está internado y encima con un diagnóstico que te acaban de decir que por ahí es la primera vez que lo escuchaste en tu vida y sin saber para dónde salir corriendo, porque debe ser terrible. sí, siempre por lo menos los neonatólogos con los que yo trabajo son de informar, son amorosos. Yo trabajo con Sandra Lucardi, una compañera, y el trato es amoroso y le explican y tienen paciencia y ellos mismos se tienen paciencia porque para nosotros también cuando nace un bebé que tiene una discapacidad también todos estamos esperando el nacimiento y de golpe, supongamos, nació un bebé con síndrome de Down, eh, y si necesita asistencia, bueno, trabaja la neonatóloga, pero siempre nos va explicando, les explica al equipo y les explica a la mamá, al papá. eh, por lo menos en mi experiencia, yo lo que veo es, en los lugares que trabajo, es de esa forma, No, es por a eso yo través te de un estoy trato. hablando de casos, yo te estoy hablando de casos de, por ejemplo, cuando nací yo, Ujú. digo, a ver, no se lo explicaron bien y todo, y el neurocirujano que me operó bárbaro, y hubo contención y todo, pero digo, en esa época, hace 30 y pico de años atrás, era más común es más común escuchar esto en madres que parieron hace 30 y pico de años atrás y padres que tuvieron un hijo con alguna discapacidad de hace 30 y pico de años atrás. Es decir, no, me lo dijeron de golpe y bla, bla, bla. Ahora es como que también está más concientizado esto, de que Sí, gracias al movimiento de las mujeres y las leyes que hay que se han trabajado y la fuerza que han hecho muchas personas, sí, se vive distinto y se puede pedir información. Hay lugares donde no se le da información, todavía existen lugares, sí. Por suerte, bueno, a mí yo trabajo en lugares donde se respetan y donde se trabaja de otro modo. Entonces, hace 35 años atrás, ¿verdad? Una compañera de trabajo cuenta la experiencia muchas veces de su hermano, que como, por ejemplo, era Down, no se lo, cuando se lo mostraron a la mamá, se lo mostraron todo tapado, como que si fuera un horror, ¿sí? Y esta mamá en ese relato que ella cuenta, la mamá lo incorporó y pidió y dijo que se lo traigan y que lo iba a prender a la teta y que iba a acompañarlo y los habló. O sea, la mujer fue la que que se pidió, empoderó en ¿sí? ese momento y hizo respetar, pero también le Pero podría haber pegado por otro lado y es totalmente válido, porque si encima te están diciendo, y con todos los prejuicios que había en ese momento, eh,
Y Eso como sobre todo que la mujer está totalmente vulnerada. En el momento del nacimiento la mujer está con toda una vulnerabilidad que hay que respetar y hay que cuidar y acompañar. Imaginás, hace 35 años atrás, dentro de lo que era el modelo médico hegemónico, era lo que se hacía, lo que se decía el médico. Hoy por hoy se trabaja con equipos interdisciplinarios, donde, sí, por totalmente. ejemplo, podemos, si la mujer no quiere, podemos ir relacionándonos entre nosotros y ir mostrando estas cuestiones. Para eso son los pases de guardia, donde uno puede contar lo que puede ver en esa mujer o qué le pasa, cómo podemos ayudarla. Hay Lo que decía, psicólogos. muchas veces los profesionales no saben cómo actuar con el tema del parto respetado y de las terapias alternativas y todo esto, porque no están preparados y muchas veces les cuesta correrse del lugar de protagonismo que el sistema, como decías vos, el cosa hegemónico, ay, no me sale la palabra, Sí, un modelo médico hegemónico. modelo médico Sí, hegemónico les puso durante tantos años, entonces es como que correrse de ese lugar de poder que le dieron durante tanto tiempo y entender que en realidad el protagonismo y el poder lo tiene la madre y el niño por nacer, es como que les cuesta un montón. cuesta un montón ceder. A mí me pasó cuando empecé la formación se hacían los partos y se hacían las episiotomías, hace 20 años atrás se hacían la episiotomía, la mujer no entraba, en algunos lugares no entraba acompañada, ya en el Álvarez ya las mujeres entraban acompañadas en los partos y había justamente una guardia donde era como la pionera en la Guardia Viernes de hacer los partos de acuerdo a lo que la mujer necesitaba y cómo quería. Entonces, pero sí me pasó a mí la transición de ver, de estar haciendo un parto y, por ejemplo, que me digan, hacer la episiotomía y por ahí uno hasta dudaba porque, ¿qué pasaba? Te formabas con ese modelo verticalista donde tenías que hacer lo que el médico te decía. Hoy por hoy, bueno, y gracias a los lugares donde uno está y gracias a los espacios que le dan a las parteras, estas cosas las podemos ir peleando y decir, bueno, cuando nos preguntan, ¿qué hace este papá en la sala de parto? Pues no tiene que estar, porque a veces me ha pasado, hace años atrás me pasaba que me decía, ¿qué hace este hombre acá? Entonces, bueno, uno, si Se conoce la tira de ley, si te empodera, dice, mira, estamos respetando la ley 25.929, que en el artículo tanto habla que la mujer tiene derecho a estar acompañada. Entonces nosotras mismas empoderamos a las mujeres. Y cuando la mujer se siente que está cuidada, que está empoderada, ella también después hace valer sus derechos. Pero si también las parteras nos quedamos calladas o hacemos todo tal cual como lo dicen, que está Es como que bien, jugaran para el otro bando, digamos. Es como que en vez de estar al lado de claro, la mujer, estás a favor de quien le está ejerciendo quizás violencia obstétrica. Sin estar a favor, pero digo, viste, el dicho que dice el que calla otorga, es como que estás avalando sí esa sos situación. cómplice, Sí. tal Acá me cual. estaba diciendo, estaba escribiendo Andrea García Medina que dice eso, que es cierto lo que hablaba yo, que hace 30 y pico de años atrás pasaba eso, y que dice que es un hecho traumático para todos, también para el equipo. Eh, Esto de que de repente nazca un niño con alguna gravedad, etcétera, y que no se supiera previamente, sí, obviamente, debe ser un shock para todo el mundo, lo que pasa que ustedes tienen eh, que responder rápido para poder darle los cuidados necesarios, y debe ser más complicado todavía. Claro, y que también el equipo a veces, muchas veces está vulnerado también, ¿sí? Porque muchas veces nosotros asistimos a mujeres que tienen o que han atravesado, por ejemplo, una situación de un duelo, o sea, de que el bebé que haya un resultado negativo y tenemos que acompañar ese proceso, ¿sí? Y también en esto se está trabajando porque los equipos también tienen su propia historia, también tienen sus antecedentes, su historial, que también de acuerdo a uno cómo esté, es como va a atender, ¿sí? Porque si yo estoy presionada con un montón de cuestiones o vivo situaciones violentas en otro trabajo o en mi propio ámbito, porque también somos seres humanos que necesitamos que Sí, nos contengan totalmente. para poder contener a otros. Y Aparte es lo que sí, decía Pablo el otro día, dice, vos te podés enfrentar
que es lo que vos me contabas en privado. Vos te podés plantar ante el médico en el medio del parto para que se respete el derecho de la mujer de tener un parto respetado, pero vos después ese médico lo tenés que ver durante un montón de horas, todos los días o prácticamente todos los días, y bancarte vuelto de haberte plantado en el momento que te plantaste. Entonces digo, está bueno y creo que quedás conforme con vos misma, pero no debe ser una situación tampoco nada fácil el después. Claro, no es fácil porque, por ejemplo, hay lugares, por a mí me pasaba que cuando usaba el banquito de parto, había lugares que me decían, bueno, todas las que usaron el banquito de parto se desgarraron. Entonces, yo decía, qué loco, qué raro, porque yo en el Álvarez hago parto en el banquito y no veo desgarro. Pero también tiene que ver uno, cuando asiste a una mujer, desde el momento cero hasta que termina el nacimiento, ¿sí? Y después, bueno, la acompaña la lactancia. Pero es seguir, contener esa mujer, comprometerse con la historia de esa mujer, con la historia de esa familia, qué le pasa a esa mujer, cómo está vivenciando, qué experiencia, qué es lo que ella cree. Muchas veces nos ha tocado, bueno, ahora que está Andrea también, esto de, por ejemplo, el año pasado me tocó asistir una familia que había tenido eh, la experiencia de que su primer bebé había fallecido. Entonces, cuando ingresó al sistema de salud, no había tenido contención psicológica, que ese es otro tema, ¿sí? Eh, no había recibido asistencia psicológica, claro, se hacían los controles y nada más, pero de esa experiencia no hablaba. Y cuando llegó al sistema de salud, que hizo contacto, que justo estaba yo de guardia, ella cuenta y con mucho temor, un temor bastante importante, desmedido, porque cuando uno ve a la mujer, puede percibir, puede contactar qué es lo que pasa y habilita la palabra para ver en qué la puede ayudar a la mujer. Entonces, ¿qué pasó? Esta mujer había vivenciado esa experiencia y tenía mucho miedo de que le pasaran su próximo parto. Entonces, hay que habilitar al equipo para charlar, para contar, mira, esta mamá tiene mucho miedo. Y de hecho, bueno, sucedió que, bueno, tuvo una cesárea, eh, el bebé sí tenía una malformación, una cardiopatía, y en el otro nacimiento le habían dicho que había fallecido por una causa obstétrica, que había tragado líquido, pero nunca le habían hecho la autopsia, y después en ese nacimiento en el cual yo asistí, esa mamá tenía mucho miedo, bueno, fue a cesárea y a las pocas horas entró en respirador mecánico el bebé. Y tenía una patología, la patología que tenía una patología cardíaca. Entonces, trabajamos empoderando a los papás para que insistieran y la mamá estaba aterrada porque tenía miedo que ese bebé se muriera también, volver a vivir la misma experiencia anterior. Entonces, bueno, trabajamos, todo el equipo trabajó y, y después eh, terminó siendo intervenido en el Garrahan, lo operaron, una cirugía importante, y lo que sucedió es que obtuvo buenos resultados y esa mamá se empoderó, pudo contar y lo que pasó es, justo cuando arranca la pandemia, el bebé entra con neumonía al Garrahan de nuevo. Entonces, bueno, ahí activamos con la red, bueno, estaba Andrea, que lo siguió al caso, pero esa mamá necesitaba estar asistida, por eso también es importante el trabajo en red, ¿sí? El trabajo de los seguimientos de los niños que nacen con una patología como una malformación cardíaca, por ejemplo, o cualquier tipo de patología. Porque parece ser que una vez que salen del sistema de salud, como que, que a una mujer, a mí me pasó cuando parí, después del parto, me pasó que uno queda aislado porque le pasan emociones, pasan cosas después del parto, no es solamente, a la mujer le pasan un montón de secuencias. Y en el momento del posparto, cuando llegas a tu casa, cuando te encontrás con la realidad, también te pasan cosas emocionales que tenés que estar asistida y acompañada, que es necesario. El sistema no te lo va a dar. Nadie te lo dice.
que Sí, que nadie esa te es lo la parte dice. que dicen que nadie te lo dice. Todos te dicen la parte linda y que la parte Claro, linda tiene partes no tan lindas, nadie te lo termina de decir. Ahora es como que se habla más del tema y que tampoco se la juzga tanto a la mujer por decir que hay cosas que no están buenas de estar embarazada y que hay cosas que no están buenas del parto y que hay cosas que no están buenas del posparto y que no claro. es todo color de rosas y que no es todo maravilloso, más allá de que aman a sus hijos y de que no se arrepienten de ser madres y que es una experiencia maravillosa, pero digo, es como que todo eso Sí. está permitido decirlo. Antes era, ay, sos una mala madre si estás diciendo que querés dormir más de 3 horas seguidas, que no sé, que un montón de Claro, cuestiones, ¿viste? Entonces, tal encima de cual. todo lo que vos tenés, los cambios hormonales y todo lo que te está pasando por el cuerpo, tenés que ver qué decís para no quedar mal, para no ser tildada de mala madre. Es como que otra cosa más, dale. Claro, Es no como, podés tener, no podés expresar lo que sentís. sí, Claro, porque se supone que una mamá es como el embarazo, se supone que el embarazo es todo hermoso, divino, pero en realidad a la mujer le pasan cosas y tiene que estar asistida y acompañada. Lo mismo en el parto, hay mujeres, nosotros habilitamos para que la mujer se exprese tal cual lo sienta, si tiene ganas de gritar, que grite, no va a ser mala ni buena madre, o porque pide una cesárea, o porque diga no quiero estar acompañada, no quiero que si le ofrecemos, qué sé yo, el banquito de parto y dice no quiero, y no, y bueno, no quiere, respetamos lo que ella quiere, ¿sí? Pero la verdad es que en el posparto, ya a la vuelta de la casa, con la lactancia, con las molestias del cuerpo, con las dolencias particulares que vienen, porque a uno le cambia todo el panorama, también cambia la pareja, también cambian un montón de cosas porque nos estamos convirtiendo en padres. Entonces, ¿qué es lo importante que nosotros también en el momento de la lactancia o cuando acompañamos a ese primer encuentro, siempre los papás les contamos esta etapa difícil, o sea, le informamos esta etapa, si, le decimos, si antes tenía 100% de paciencia, ahora tenés que tener 1.000.000 de por ciento de paciencia, porque la verdad que es necesario el acompañamiento. Y esto de habilitar, de pedir ayuda, ¿sí? De decir, cualquier cosa que necesiten, pueden venir, ¿sí? Porque también pasa algo que tampoco se habla, que es la depresión postparto, ¿sí? Que muchas mujeres la atraviesan y la atraviesan en soledad. ¿Por qué? Porque se supone que tenés que estar feliz, tuviste un bebé, tenés que estar feliz, sos la mamá más feliz del mundo y en realidad quizás te están pasando otras cosas que tienen que ver con tu historia. Entonces, por eso es importante también, que ahora se está trabajando también esto de la ley de salud mental perinatal. ah, mira qué Eh, interesante, no sabía que se está trabajando para que salga, ya está, ¿cómo es el, no, no sé cómo, el año pasado se trabajó para que se instale como el Día de la Salud Mental Perinatal. Eh, si bien se están trabajando mucho, ¿sí? Hay una red muy importante, la Red Nacional de Salud Mental Perinatal, donde se hace redes justamente y donde se trabaja ayudando a las mujeres. Y de hecho, bueno, ahora con el tema de la pandemia, a través de las redes, se pudo hacer un trabajo de contención a las mujeres embarazadas también, para que pudieran llamar a través de números telefónicos y pudieran ser contenidas, porque realmente lo emocional, bueno, hay que sostenerlo también. Eh, y se trabaja, o sea, esa red lo bueno que tiene es que es una red de salud mental perinatal justamente. Y que no solamente está abocada a la mujer embarazada, sino a los profesionales de la salud que asistimos a los nacimientos. Lore, nos quedan 30 segundos. Yo los quiero invitar a todos los que les interesen temas relacionados con discapacidad y sociedad que me sigan en la Mielito en todas las redes que les dije antes y no sé si querés decir algo como conclusión porque se nos va a cortar. Eh, yo creo que si esto es lo que hablábamos, que